Bueno, nuevamente hermanos, muy buenos días. Y pues estamos aquí para aprender, para edificarnos, para que nuestra fe pues crezca en nosotros y también crezca en la iglesia. Y antes de empezar, pues vamos igualmente a orar por este tiempo, por esta predicación, por la palabra de Dios. Pues nuevamente, mi Señor, gracias por poner en mi corazón el ánimo, poner sabiduría y conocimiento en tu palabra, Padre, para que yo la pueda transmitir tu voluntad, mi Señor. Sabemos que todo lo que tú nos enseñas es importante para nuestra vida espiritual y que igualmente se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos de sangre y con todos aquellos con los que convivimos y a veces vivimos con ellos. Pues Padre, te damos nuevamente gracias por la disposición, por el ánimo que pones en el corazón de mis hermanos. Igualmente te pedimos que pues tu palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos hacerla, porque es una palabra de acción. Y no es para que estemos en el confort de nuestra casa y esperar a que otros lo hagan por nosotros. Gracias te doy en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, nuevamente, pues vamos a ver cuando en nuestra familia secular, no hay armonía, no hay comunicación, se vuelve una familia en donde pues no hay luz. Incluso hay muchos hogares en donde tenemos desorden. Pero si vamos conociendo a Dios, sabemos que es un Dios de orden y es un Dios de luz. Sabemos que en muchos de nuestros hogares, muchos veníamos de las tinieblas. No conocíamos nada de Dios. Y cuando no conocemos nada, pues seguimos en lo mismo y vamos a seguir en lo mismo durante mucho tiempo hasta que se nos abran los ojos y se nos destapen las orejas u oídos. En fin, cuando en un hogar no hay armonía, cuando no hay comunicación, no hay unión. Y esto lo vimos apenitas, ¿no? En diciembre, el 24, Año Nuevo, en donde se reúnen las familias, y hay familias muy numerosas, que hay tíos, tías, nietos, bisnietos, tataranietos, a veces son familias de 50 o más personas. Pero si en esa familia no reina la unión, olvídense de que haya armonía o de que haya alegría, porque creo que es el momento en que cuando nos reunimos debería de haber alegría, deberíamos de sentirnos bien en lugar de mirarnos mal. Yo he conocido de familias que están peleados los hermanos y a veces hasta con los papás y no los quieren ver. Pueden pasar 1, 2, 3, 5, 10 años y se quedan con su rencor. Y por más que los inviten a una reunión familiar, nada más no llegan.
Y pasan los años y siguen igual. Yo, gracias a Dios, igualmente no es que haya tenido una familia disfuncional, más bien a temprana edad, pues falleció mi papá. Y al fallecer algún familiar, sobre todo papá o mamá, pues la familia ya no es la misma. Y eso nos lleva muchas veces como hijos, a veces como el esposo o la esposa viuda, pues a buscar un beneficio, pero ¿qué creen? Que es más difícil. Porque sabiendo que nuestro papá es el que se encarga de sostener una familia, posteriormente la mamá también lo tiene que hacer. ¿Y qué pasa? Los hijos se quedan solos. Incluso muchas veces, y sabemos ahorita de antemano que hay parejas que se juntan y que no necesitan morirse, se muere su amor y se separan y cada quien por su lado, igualmente dejando a niños desamparados. Pero en un matrimonio, pues yo creo que es un poquito más diferente porque no es el amor así de que como mi hermano Martín ya no va a usar el pulpito, pues ya lo estoy destrozando de antemano. Bueno, como les decía, muchas veces esa separación hace que nuestros hijos busquen por otro lado. Y ese hogar muchas veces se disuelve, cada quien por su lado. Y cuando es así, ya es muy difícil unir nuevamente a la familia, ¿sí? Digo, depende de la mentalidad de la mamá o del papá, si se casa, se junta con otra mujer y le impone a sus hijos otro papá o otra mamá, es muy difícil. Ya no es lo mismo el inicio de un matrimonio. Por eso es importante unirnos como familia, es importante unirnos para que nos vaya bien en la vida, para que cada quien asuma su responsabilidad como papá, como mamá y como hijos. Y así podremos tener igualmente una familia sana, sin desorden, más bien una familia con orden, con prosperidad, con armonía, en la cual se comparte, se disfruta. Y la verdad es algo muy bonito. Pero ¿qué crees? Si en tu familia entra nuestro Dios, cambia radicalmente. Y ese desorden que hay en tu casa y esa oscuridad va desapareciendo. Nos dice la Biblia que debemos de ser luz, pues así tu casa se ve con mucha luz. Y hasta han de decir, uy, les ha de llegar muy caro el recibo, ¿verdad? Porque están pero bien alumbrados. Pero no, hermanos, es la luz que emana, es la luz de nuestro Señor. Y pues vamos a entrar un poquito ya más a fondo, sabiendo que necesitamos unión y comunión con nuestra familia. Es importante la comunicación para que podamos entendernos. Yo en mi caso, yo no soy una persona que hable mucho, yo soy muy callado.
pero cuando me dan cuerda posiblemente ya hable un poco más. Pero no, por lo regular mi esencia no es ser muy parlachín. Yo creo que eso las mujeres nos ganan, ¿verdad? Que yo he visto pláticas de larguísimas, una me la aviento desde Gómez Farías hasta Iztapaluca y ya van, hable y hable. Yo hasta digo, újule, ella sí tiene datos, yo nada más hablo tantito y ya no tengo datos. Pero así es la mujer, somos diferentes, somos distintos. Y esto no es matrimonios, hermanos, sino simplemente es una realidad que como hombre y mujer somos diferentes. Yo a veces no me puedo entrar a la secuencia de mi mujer, ni ella a la mía. Por eso luego a veces dicen que hay que comunicarnos, ¿verdad? Para que te diga, con permiso, porque si no te arroyo. ¿Sí? Porque somos muy bruscos los hombres, por no decir a veces como medios pataratos para hacer cosas. Y pues vamos a la comunión. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a cultivar el interés amoroso por otras personas, pero esto siempre debe entenderse a la luz de cómo nos sentimos atraídos a una relación vivificante con Dios mismo. Se nos manda a amar y a obedecer a Dios. No porque Dios sea un dictador tiránico, sino porque Él creó a los seres humanos para que amen. Y Él sabe lo que se necesita para que el hombre prospere. Suya es la senda de la vida y el bien, en oposición a la senda de la muerte y el mal. Fuimos hechos para disfrutar de nuestro Creador, para descansar y ser acogidos en su presencia fiel. Él sabe cómo funciona la comunión con el que da vida y se lamenta de cómo el pecado amenaza con distorsionar nuestra comunión con Él. El amor incluso con el Creador no solo es unidireccional. Hemos de escuchar y hablar para recibir y dar. Estar en comunión con Dios y con los demás es la clave para la prosperidad humana. La comunión cristiana es un aspecto fundamental en la vida del creyente. Los creyentes en Cristo deben unirse en el amor, la fe y el estímulo. Esa es la esencia de la comunión. Y pues, hay una palabra que mi hermano Arturo incluso ha utilizado mucho sobre la comunión, que es la koinonia. Parece trabalenguas, koinonia. ¿Pero qué es? Nos dice que es una palabra griega que aparece en la Biblia, en el mundo del griego clásico. Este término fue utilizado en diversos contextos. Para hablar de comunión, para compartir, para participar, para contribuir, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra koinonia aparece en 20 ocasiones en el Nuevo Testamento, reflejando el énfasis de la comunidad cristiana primitiva en la unidad, la vida compartida y el apoyo mutuo. La primera ocasión la encontramos cuando Lucas, en el libro de los Hechos 2, 41 y 42,
cuenta que los cristianos de la iglesia primitiva se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2, 41, 42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí se nos enseña, se nos dice cómo era una iglesia primitiva en aquel momento, que al final de cuentas eso es lo que debemos de ser hoy, como esa iglesia primitiva. Ahora, hoy como iglesia moderna, igualmente, una de las cosas importantes es la comunión, el compartir, el participar en nuestra iglesia. Eso es comunión. Debemos ser más participativos. Ahorita compartimos la cena del Señor, que también es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo vendían las propiedades y posesiones para dar a cualquiera que tuviera una necesidad. Aquí la coinonía se ve como central de la vida de los primeros creyentes, caracterizada por un profundo sentido de comunidad y propósito compartido. Así que, hermanos, si alguien tiene en su corazón un terreno grandote, pues se lo puede donar a la iglesia, ¿verdad? Para que podamos tener una iglesia más grande. Y nos encargamos de llenarla. Será bienvenida, ¿verdad? Será una bendición para todos. Koinonía, en su sentido bíblico, va más allá de la mera interacción social o el conocimiento casual. Es un vínculo espiritual profundo que une a los creyentes en Cristo. Esta comunión está arraigada en la experiencia compartida de la salvación y la presencia interior del Espíritu Santo. Acordémonos, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Es el que nos guía, es el que nos dice. Muchas veces nosotros somos como muy solitarios, no queremos participar, muchos incluso no venimos a la iglesia. A veces decimos que para qué, ¿verdad? Yo desde lejos estoy bien, tomando mi café, mi conchita, etcétera, etcétera. Pero no es así, hermanos, tenemos que estar frente a frente, mano a mano, apoyándonos, pero también comunicándonos. Y creo que para eso fuimos hechos también, porque esa es una de las formas para llegar a ser uno solo, tener los mismos pensamientos, las mismas obras en el Señor. En 1 Corintios 1:9, el apóstol nos dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión entre cristianos procede de la comunión de los cristianos con Dios por la obra restauradora de Cristo en la cruz. Fiel es Dios. Esta declaración representa un hecho fundamental para la fe cristiana, ya que reconoce la fidelidad de Dios en todas sus promesas y en todas sus acciones. Esta declaración nos fortalece nuestra fe y la confianza en Dios. El llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo,
es una invitación a acercarnos a Dios y buscar una relación más profunda con Él. La fidelidad es una cualidad importante en el ser humano. Creo que esta fidelidad se da muchas veces en los matrimonios, sobre todo. Habemos matrimonios que duramos 5, 10, 15, 20, 25 hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que nuestro objetivo es hasta que Dios nos llame a su presencia. Se oye feo muerte, ¿verdad? Nos llame a su presencia, pero fuimos fieles. Y pueden revisar mi celular para que vean. Sí, porque se da mucho la tendencia, vamos a revisar tu celular o revisan los celulares, hombre o mujer y hombre. Así que no nos hagamos, nos revisan a veces los celulares para ver si no hay por ahí una sonrisa por otro lado. Pero es lo que no debemos hacer, hermanos, tenemos que confiar unos a otros y sobre todo en un matrimonio. ¿Y por qué no? En un noviazgo, porque desde ahí inicia la confianza. Si no, pues ¿para qué mantienen una relación de amigos? Mejor háganse a un lado. Entonces, ¿en dónde me quedé? Perdón. Debemos ser fieles en nuestros compromisos, en nuestras familias, en nuestros amigos y en nuestra relación con nuestro Creador. La comunión con el Señor Jesucristo nos reta a ser mejores creyentes y amar profundamente, a ser fiel y a servir a los demás con humildad y generosidad. Amén. Un importante ejemplo de cómo debería ser la koinonía, estoy hablando en griego y en español, hermanos, comunión, koinonía. Se encuentra en un estudio de la frase unos a otros o los unos a los otros. También es importante el mandato que surge en el contexto de la última cena del Señor con sus discípulos. El Señor se enfoca en enseñarles cuál es el mandamiento principal que deben seguir. Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El Señor hace hincapié en que este mandamiento es nuevo, lo que indica que requiere una nueva forma de pensar y actuar por parte de los discípulos. El mandamiento de amarse los unos a los otros es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. El amor que el Señor nos llama a mostrar no es un amor superficial basado en nuestras emociones, sino un amor sacrificial que da todo por el otro, incluso a costa de uno mismo. Este es el tipo de amor que el Señor demostró al morir en la cruz por nuestros pecados. En un mundo donde a menudo nos dejamos llevar por la rutina y los propios intereses, el mandamiento del Señor Jesucristo nos invita a hacer una pausa y reconsiderar nuestras prioridades. Amar como Él nos amó significa ver a los demás
no solo como compañeros de vida, sino como hermanos dignos de nuestro tiempo y esfuerzo. Es un llamado a vivir el amor auténtico, en que se traduce en gestos cotidianos de bondad y servicio. Al practicar este amor, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también reflejamos la luz del Señor en un mundo perdido que tanto lo necesita. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Acordémonos, hermanos, que siempre se nos ha dicho, Dios es amor. Y eso me acuerdo mucho en la época donde hubo mucho la onda hippie, ¿verdad? Si algunos han leído un poco de los hippies, a Vanderbilt, Woodstock, en fin, allá en Estados Unidos, en fin, era el de amor y paz. Yo creo que eso lo han de haber oído y leído, y qué bueno que se les quedó en la mente y en su corazón, porque en ese tiempo también había una guerra, Estados Unidos con Vietnam, y fue una guerra de muchos años. Entonces ya los jóvenes estaban hartos de que mandaban a jóvenes a morir, y la única forma de hacer una revolución fue a través de eso, la música y su amor y paz y su forma de vestir, muy libres, muy greñudos, en fin, era otra época que, pues a lo mejor la estamos viviendo, ¿verdad? Todavía amor y paz, y eso es bueno. El amor y la paz que nos da Dios es buenísimo, así que no la dejemos, pero no se vistan como hippies, ya no se van, ya pasó. Romanos 12:10. Y aquí el apóstol Pablo, a través de esta carta a los romanos, nos instruye a amarnos los unos a los otros con todo nuestro corazón y honrarnos los unos a los otros por encima de nosotros mismos. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El amor fraternal es un amor que se basa en la familia. Es un amor que va más allá de la sangre y se extiende a todos los que han sido salvados por la fe en el Señor. Es un amor que busca el bienestar de los demás sobre el propio y que lleva al creyente a involucrarse en la vida de los demás con sinceridad y generosidad. El preferir a los demás significa dar a los hermanos un lugar en nuestra vida, tratándolos con el mismo respeto que nos damos a nosotros mismos. Significa honrar y respetar a los demás y hacer todo lo posible para demostrar nuestra amistad y afecto hacia ellos. En lugar de buscar el éxito o la gratificación personal, hay que buscar el bienestar y la necesidad de los demás por encima de nuestras necesidades y deseos. Y esto es lo que debemos hacer lo posible para ser amables, tolerantes y respetuosos con los hermanos.
buscar oportunidades para demostrar nuestra amistad, ser generosos con nuestro tiempo, dinero, recursos, para ayudar a los necesitados y dar apoyo emocional y espiritual. Ser tolerantes, evitar hablar mal de ellos y criticarlos duramente. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Qué importante el amor en la vida del creyente o del cristiano o del Hijo de Dios. Es importante conocer a nuestro Señor Jesucristo, saber que Él murió por amor y que Dios igualmente lo mandó por amor. Entonces, hablamos que el amor es el primer plano que tenemos y en el cual debe ser nuestro objetivo ante nuestro Dios, porque igualmente se nos dice que el amor es eterno, y no por la canción que cantó Rocío Dúrcal, no, el amor eterno viene desde hace siglos, ¿sí? Y ahí se robaron ese pequeño párrafo. Amor eterno, el amor de Dios es infinito, es eterno, es profundo, no hay palabras. Yo cuando estaba niño decía, el espacio es infinito. ¿Te imaginas que andes ahí en el espacio y viajes y viajes y viajes y no tiene fin? El amor de Dios es así, no tiene fin. Ahora vamos con Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Es esencial esforzarnos para mantener lazos de amistad entre los hermanos de la fe, trabajando para el Señor, juntos para un objetivo común. Tener una iglesia unida es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, y esto nos permitirá en unión enfrentar mejor cualquier prueba que se presente. Importante tener una actitud de humildad en todo momento, sin importar nuestra posición social y económica dentro y fuera de la iglesia. La humildad nos permite aprender y crecer en nuestras relaciones. La humildad es contagiosa, como el COVID. Y estar en contacto con personas que la practican nos ayudará a desarrollarlas en nuestra vida. No debemos confiar únicamente en nuestra sabiduría humana, habilidades y talentos, sino reconocer que siempre hay más que aprender. Escuchar las opiniones de los demás hermanos y estar abiertos a la posibilidad de crecer y de aprender a reconocer nuestros errores. Yo creo que cuando la palabra de Dios nos confronta, igualmente como ahorita lo decía mi hermano Martín, ¿no? Hay que reconocer cuando la regamos, ¿sí? Porque siempre la vamos a regar.
siempre vamos a aventar piedras. Así que nunca vamos a estar libres de la tentación y del pecado. Siempre de aquí hasta que nos llamen a la presencia del Señor, la vamos a seguir regando, pero espero que cuando estemos en su presencia ya no la reguemos. Al contrario, ya estemos completamente, pues no sabios como el Señor, pero por lo menos tener más sabiduría y conocimiento de Él, para poder honrarlo y estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es lo importante. Hermanos, no te preocupes si la riegas. Estamos en un mundo que aprendemos día tras día. Aunque ya lo sepas, puede pasar algo. Porque muchas veces tenemos los 5 minutos así como de atontamiento. Y en ese tiempo la riegas. En el trabajo ha habido muchos que son profesionales y nada más se descuidan tantito y se quedan sin mano, sin pie, sin un ojo con las máquinas que utilizan. Por eso no digas que yo puedo. Sí, hermano, puedes, pero un descuido y cambia tu vida. Bueno, continúo. Recordar que la humildad y la unión está la verdadera fuerza de nuestra iglesia. Cada creyente aporta un propósito único y al unirnos con aquellos que comparten esta humildad, crecemos no solo en fe, sino en amor al prójimo y a ser compasivos. Así, juntos en amor, en unidad y en comunión, podremos soportar pruebas, orgullos, ansiedades y dificultades, apoyándonos mutuamente y creando un ambiente donde podamos aprender los unos con los otros. Como creyentes del Señor, estamos llamados a imitar la humildad del Señor Jesucristo, quien nos demostró que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el amor sacrificado. Y ahora vamos a una exhortación del apóstol Pablo en 1 de Pedro 3, 8, 9. Nuevamente nos exhorta, ¿verdad? Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Esta exhortación a la unidad dentro de nuestra iglesia, el apóstol había sido testigo de la persecución de la iglesia primitiva y sabía que la unidad era esencial para la supervivencia y el crecimiento de la iglesia. La unidad es esencial para la iglesia porque es la que da testimonio del amor del Señor Jesucristo al mundo. Si como hermanos no podemos amarnos los unos a los otros y vivir en unidad, ¿cómo podemos mostrar el amor del Señor a un mundo perdido? Esto me llama la atención porque muchas veces los que no son de Dios nos ven y nos ven peleando. Y dice, ¿para eso siguen al Señor? No, mejor yo sigo al mundo. Sí, porque allí sí yo gano. Se impone mi carácter, se impone mi temperamento. Yo sí le puedo pegar a mi mujer ahí. Y acá con el Señor no puedo, me castiga. Entonces hay contrastes. Pero cuando la gente ve que tratas bien
a tus hijos, a tu esposa, es más, a tu familia en general. Oye, pues hasta te piden la receta, ¿no? ¿Cómo le haces? Ya le mandan la receta, le mandan la Biblia, aquí está. Todo, para que no te falte ningún ingrediente. La unidad es esencial para el crecimiento espiritual del creyente. La Iglesia está diseñada para ayudar al crecimiento y a la madurez espiritual de cada miembro. La unidad y el amor fraternal son fundamentales para este proceso. Solo cuando los creyentes viven en armonía pueden edificarse mutuamente y crecer juntos en la fe. Ahorita rápidamente les enumero, hay una lista de cualidades que son esenciales para vivir en unidad. Primera cualidad, ser de un mismo sentir, es tener una misma mente, de pensar de manera coherente y estar unidos en la verdad del Evangelio. Esto significa que los creyentes deben estar dispuestos a dejar de lado las diferencias personales y enfocarse en lo que los une, su amor por el Señor y el amor al prójimo. Cualidad número 2, la compasión, y se refiere a la capacidad de sentir empatía y comprensión hacia los demás. Es necesario sentir el dolor y la alegría de los demás como propios. Esto puede ser un reto para algunos, pero es esencial para vivir en armonía. Tercera cualidad, el amor fraternal. Amar a los creyentes es crucial para la unidad. Este amor va más allá del afecto superficial y se extiende hacia el cuidado y la responsabilidad por el otro. Cuarta cualidad, la misericordia. Se refiere a la necesidad de perdonar a los demás cuando cometen errores o faltan a la unidad. La misericordia ejercida en la Iglesia ayuda a construir relaciones más saludables y restaura la armonía en la Iglesia del Señor. Finalmente, la quinta cualidad, la amabilidad, que significa tener una actitud positiva y estar dispuestos a ayudar a los demás en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ser amables y sensibles ayuda a los demás a sentirse bienvenidos y seguros en la Iglesia. La exhortación del apóstol puede parecer simple, pero es difícil de aplicar en nuestra vida cotidiana. A menudo el creyente puede ser crítico y egoísta y orgulloso, sin embargo la palabra nos llama a ser diferentes, a cambiar. Es necesario reconocer nuestras debilidades y estar dispuestos a esforzarse para vivir una vida de amor, unidad y comunión. La clave para vivir en unidad es mirar más allá de nuestras diferencias y enfocarnos en lo que nos une, el amor de Cristo Jesús. Debemos centrarnos en nuestro amor por el Señor, nuestro amor por los hermanos y nuestro compromiso con el mandamiento de llevar el Evangelio a un mundo perdido. Amén. Y bueno, hermanos, como el tiempo es oro, se agotó, vamos a hacer otra parte de la comunión.
Tenemos igualmente que aprender la comunión con nuestro Señor Jesucristo y también la comunión con nuestro Dios, porque ellos son centrales en nuestra fe. Así que, hermanos, pues quedamos en la próxima semana, continuamos. Mismo canal, misma iglesia, mismo predicador. Así que nos vemos primeramente Dios. Y pues vamos a orar por este tiempo. Dios Padre bendito, nuevamente gracias Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas a amar a nuestro prójimo, Señor. Así como ese grande mandamiento que también tú tienes que amarte a ti, Señor, también debemos amar a nuestro prójimo. Estar unidos, estar en comunión, estar en unidad, estar en koinonía. Muy griego, pero se oye bonito. Y gracias, Señor, por enseñarnos más de tu palabra, para que podamos hacer tu voluntad aquí, en nuestra iglesia y en nuestra vida cotidiana. Gracias te doy en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.